A pocos kilómetros de mi ciudad había una vieja casa de campo. La habían convertido en una guardería, donde los padres dejaban a sus hijos por la mañana y los recogían por la tarde. Sin embargo, la guardería había dejado de funcionar hacía unos años. Había un cartel colocado en el patio delantero, a pocos metros de la casa, que decía Guardería Apisán, con un simpático sol de dibujos animados pintado en él. En el patio trasero, vallado, había una serie de juegos que se había deteriorado y había empezado a oxidarse. Un tobogán, un par de columpios, algunas barras de mono y un tío vivo estaban cubiertos en su día por enjambres de niños que corrían y jugaban al aire libre. Desde entonces se habían convertido en posaderos para los pájaros y las ardillas locales, y estaban invadidos por hormigas en lugar de niños. Había decidido escribir un artículo sobre la guardería Apisán de Carey para el blog de noticias en el que trabajaba. Por un lado, varias personas de la zona habían ido a esa guardería. Pensé que podría ser una historia interesante leer sobre sus experiencias allí y si eso afectó su vida posterior de alguna manera. La otra razón no era tan inocente. Siempre había habido padres preocupados que se inquietaban por dejar a sus hijos al cuidado de otra persona. Se trataba de esa preocupación constante por la seguridad de sus hijos e hijas, especialmente con todas las historias de terror publicadas en línea sobre diversas tragedias relacionadas con las guarderías. Para mi informe, decidí entrevistar tanto a los empleados como a personas que habían ido a la guardería cuando eran niños. Quería obtener tantos puntos de vista diferentes como fuera posible para que no pareciera demasiado parcial. Por supuesto, acepté no utilizar nombres reales, por el bien de su privacidad. La primera persona a la que entrevisté fue una mujer de mediana edad que cuidaba a los bebés en la guardería. Por el bien de su privacidad, la llamaremos simplemente Margaret. ¿Cómo fue trabajar en la guardería?, le pregunté. Ella respondió: No fue nada espectacular. Fue un día normal de trabajo con niños, o bebés en mi caso. Ya veo. Dije antes de preguntar. ¿Has tenido algún problema mientras trabajabas allí? Margaret sacudió la cabeza y dijo: ¿Con los bebés? Por supuesto que no. Podían ser quisquillosos, pero no causaban ningún problema. Los niños eran otra historia. Esto despertó mi interés. ¿Eran demasiados los niños que asistían a la guardería Apisán para que los empleados pudieran manejarlos? ¿O podría ser que hubiera casos de abuso que se habían mantenido en secreto hasta ahora? Tenía que averiguarlo. ¿Por qué podría ser eso?, pregunté. Bueno. Margaret hizo una pausa por un segundo. Como si le diera miedo hablar conmigo. Hubo momentos en que oí chillidos apagados. No eran chillidos, eran gritos. Al principio, pensé que eran solo los niños fingiendo estar asustados, pero cuanto más los escuchaba, más me daba cuenta de que esos gritos eran reales, de que algo los aterrorizaba o incluso los lastimaba. ¿Alguna vez viste a algún niño lastimado? Margaret asintió. Sí. La mayoría de ellos eran simplemente los rasguños y moretones habituales que uno esperaría encontrar en un niño que se cayó mientras jugaba o se golpeó la cabeza tratando de presumir ante sus amigos. Algunos de ellos, sin embargo, me parecieron extraños. De vez en cuando veía a un niño pasar caminando camino a la enfermería. Y cada vez, el niño parecía haber sido arañado o incluso mordido. Niños arañados o mordidos. Eso sería motivo de alarma para cualquiera. Tal vez algún animal salvaje había decidido hacer su hogar cerca de la guardería y los niños curiosos se habían acercado demasiado. Tal vez un perro callejero había entrado en el patio de juegos y algún pobre niño desprevenido quiso acariciarlo. ¿Había algún animal en la zona? Decidí preguntar. ¿Perros callejeros? ¿Mapaches? ¿Quizás un nido de zarigüeyas? Lo dudo. No se permitían mascotas en la guardería y se colocaban trampas por la noche para mantener alejados a los animales salvajes. Es posible que hubiera algún perro rondando por la zona. Margaret negó con la cabeza. Señalé. Tal vez fue el perro el que mordió a esos niños. Solo oía al perro. Nunca lo había visto en realidad. Lo único que había escuchado era algún gruñido, rugido o aullido ocasional. Entonces, Margaret solo había escuchado lo que sonaba como un perro.
No podía descartar la posibilidad de que tal vez hubiera confundido algún ruido que había escuchado con el de un perro. Tal vez había escuchado a algunos niños que solo estaban fingiendo ser perros y los confundió con uno real. Tal vez había escuchado el viento y pensó que era un aullido. Si ese fuera el caso, explicaría los rasguños y mordeduras que había visto en algunos de los niños. No era demasiado descabellado que un niño simplemente se hubiera rasguñado el brazo con una rama o parte de la cerca por accidente. Con lo que le sonó como el gruñido de un perro, Margaret podría haber llegado a la conclusión de que los niños estaban siendo atacados por algún tipo de canino callejero. Aún así, tenía que aprender más sobre la guardería. Con la posibilidad de que se encubriera una serie de ataques de perros, pensé que la siguiente persona a la que entrevistaría sería un antiguo asistente. Tal vez alguno de ellos tuviera recuerdos de la infancia que pudieran arrojar algo de luz sobre lo que Margaret había mencionado. Después de investigar algunos antecedentes, logré encontrar a un joven que había asistido a la guardería Avisan cuando tenía unos 5 o 6 años. Lo llamaremos simplemente Scott. Encontré a Scott trabajando en una carnicería local. Tuve que esperar hasta que terminara su turno antes de poder comenzar la entrevista. Afortunadamente, no fue una espera demasiado larga y me dio algo de tiempo para pensar qué preguntarle. ¿Recuerdas algo de la guardería Avisan?, pregunté. Sé que fue hace mucho tiempo, pero quizás puedas recordar algo. Scott pensó un momento antes de responder. No mucho. Tenía solo 5 años, quizás 6, cuando fui. Recuerdo que hacía lo que hacen los niños a esa edad: jugar, pintar con los dedos, mirar dibujos animados. Ese tipo de cosas. Asentí y dije, fuiste un buen chico. La mayor parte del tiempo, de vez en cuando me metía en problemas. Pero nada demasiado serio. Solo típico comportamiento infantil. Ya sabes, no quería dormir la siesta, me negaba a comer verduras, ese tipo de cosas. Ya veo, respondí, mientras escribía en un blog de notas lo que me había dicho. ¿Y la guardería te disciplinó de manera justa? Un poco. Todo lo que recibí fue una reprimenda y, de vez en cuando, un tiempo fuera. Te hacían sentar en un rincón durante unos minutos hasta que consideraban que estabas listo para unirte a los otros niños. Aunque tenías suerte si eso era todo lo que recibías. Señaló Scott. Lo que dijo Scott me desconcertó un poco. ¿Tuvieron suerte? ¿Cómo? Empecé a preguntarme si tal vez había habido castigos más severos para los niños más rebeldes que asistían a la guardería. ¿Podría haber existido algún tipo de forma de disciplina más controvertida que los empleados de Avisan y Care usaran y que no quisieran que se supiera al público? Tenía que saber. ¿Qué quieres decir exactamente? Por un breve instante, Scott se estremeció. Parecía haber recordado algo de su infancia que posiblemente lo asustó y afectó también su vida adulta. Los niños que se metían en serios problemas eran enviados a la puerta gris. Nunca he estado allí. Conocí a algunos niños que sí lo habían hecho. Algunos que se peleaban o hacían rabietas enormes. Terminaban entrando en esa habitación. No sé qué pasaba allí. Pero siempre salían temblando, con los ojos muy abiertos. Algunos se echaban a llorar, algunos gritaban. Un niño incluso vomitó antes de desmayarse. Fruncí el ceño ligeramente. ¿Qué clase de horrores se habían llevado a cabo en la habitación apodada la puerta gris? Entonces recordé lo que me había contado Margaret y decidí buscar una conexión entre su historia y la de Scott. ¿Los niños tenían algún rasguño o mordedura?, pregunté. ¿Y oíste algún ruido extraño? Él asintió con la cabeza. Algunos niños tenían rasguños después de salir de la puerta gris. Pero pensé que se los habían hecho antes y simplemente no los noté al principio. Podrían haberse tropezado o algo así. Escuché una respiración agitada. Eso podría haber sido solo un niño jadeando por correr por ahí. Es difícil decirlo con seguridad. Primero Margaret dijo que le pareció oír a un perro gruñendo, y ahora Scott dijo que había oído una respiración agitada. Con los ruidos extraños, los misteriosos arañazos de los niños que se portaban mal y el misterio de la habitación de la puerta gris, no pude evitar preguntarme qué era lo que la guardería Avisan había estado ocultando todos estos años. Le agradecí a Scott por tomarse el tiempo de hablar conmigo antes de pasar a la siguiente persona a la que entrevistar.
Como mi curiosidad por la puerta gris seguía en aumento, pensé que la siguiente persona con la que hablaría debería ser uno de los asistentes más problemáticos de la guardería. Tenía que saber más sobre lo que sucedía dentro de esa habitación, y tal vez alguno de ellos pudiera decírmelo. Después de hacer más averiguaciones de antecedentes, logré localizar a una joven a la que llamaremos Alice. Había sido arrestada hacía 2 semanas por pintar grafitis y acusada de vandalismo. En lugar de pasar un tiempo en la cárcel, aceptó hacer 4 meses de servicio comunitario. Por lo que leí sobre sus antecedentes, parecía que no era la primera vez que se metía en problemas con la ley. ¿Siempre fuiste tan problemática?, le pregunté. Alice se encogió de hombros, y respondió con un tal vez, a secas. No estaba seguro de lo fácil que sería obtener las respuestas que quería de ella. Parecía del tipo de persona que solo cooperaría si conseguía algo a cambio, como pasar menos tiempo tras las rejas. Necesito saber sobre la guardería Apisan. Le pregunté. ¿Recuerdas algo sobre la puerta gris? Por un breve instante, un destello de miedo brilló en sus ojos. Su rostro palideció mientras unas gotas de sudor le caían por la frente. Eso fue hace mucho tiempo, señaló Alice. Le respondí. ¿Segura que recuerdas algo? Los registros muestran que tenías 10 años cuando asististe. ¿Estás segura de que no puedes recordar nada? Alice respiró profundamente unas cuantas veces y empezó a recuperar la compostura. Si la mera mención de la habitación de la puerta gris era suficiente para asustarla después de todos esos años, no podía evitar temer los horrores que podría haber experimentado. Aquí estaba alguien que había tenido problemas con la ley. Alguien que había sido arrestada por varios delitos, principalmente robo, vandalismo y allanamiento. Y, sin embargo, era algo de su infancia lo que le causaba más miedo de ser castigada. ¿Por qué? Está bien, te lo diré. Pero tienes que prometerme que nunca dirás que te he contado sobre esto. ¿Entendido? Suspiró Alice. Le aseguré que no revelaría ningún nombre. Será estrictamente confidencial. Verás, estaba jugando afuera en el patio de recreo, recuerdo que quería jugar en los columpios. Otro niño afirmó que ya había tenido la primera oportunidad de jugar en ellos. Antes de que me diera cuenta, estábamos teniendo una gran discusión. Perdí el control. Lo siguiente que supe fue que estaba en el suelo llorando. Debí haberlo empujado mientras estábamos discutiendo. Una de las maestras se acercó, me agarró del brazo y me arrastró adentro. Me dijo que me llevarían a lo que los otros niños llamaban la sala de la puerta gris como castigo. ¿Qué había dentro de la habitación?, pregunté con anticipación. Alice respiró profundamente otra vez y dejó escapar un estremecimiento y un suspiro. La habitación estaba prácticamente vacía. Recuerdo que el suelo no era más que tierra y la única luz era una bombilla vieja y sucia que apenas iluminaba nada. La profesora me empujó y cerró la puerta de golpe. Al principio, intenté golpear la puerta y gritar. Grité para que alguien la abriera. Estaba tan oscuro y hacía tanto frío, y estaba tan asustada. Y escuché algo. Había algo detrás de mí. Me di la vuelta y recuerdo que grité más fuerte de lo que había gritado en mi vida. Fruncí el ceño con preocupación. ¿Qué viste? Era un perro. O, al menos, creo que era un perro. Contuvo algunas lágrimas. No pude verlo bien porque estaba muy oscuro. Todo lo que recuerdo es que era el perro más grande y feo que había visto en mi vida. Esa cosa tenía ojos amarillos brillantes, dientes enormes y afilados y estaba cubierto de un pelaje negro y peludo. Y, antes de que me diera cuenta, gruñó y se abalanzó sobre mí. Corrí lo más rápido que pude, gritando y rogando que alguien viniera a salvarme. Se agarró de mi falda con los dientes y trató de tirarme hacia él. Tropecé y caí, pero logré patearlo en la cara un par de veces para que se soltara. Luego se abalanzó sobre mí otra vez. Pero, por suerte para mí, la puerta finalmente se abrió y una de las maestras me sacó de la habitación y la cerró de golpe antes de que el perro pudiera atraparme otra vez. Así que, después de todo, había un perro. Todas las historias empezaban a tener sentido. La historia de Margaret sobre los gritos y gruñidos que había oído.
La historia de Scott sobre los niños horrorizados que habían sido enviados a la habitación de la puerta gris. Y ahora, estaba la historia de Alice sobre la persona que la había enviado a esa habitación y la había atacado una especie de perro grande y feroz. Aún así, tenía que saber más. ¿Por qué utilizaban un perro? ¿Por qué lo encubrían? Tal vez la gente que trabajaba en la guardería Apisan tenía miedo de que semejante castigo fuera demasiado extremo para aplicarlo a los niños. O tal vez temían ser demandados por algún grupo defensor de los derechos de los animales. Le agradecí a Alice por su tiempo y me dispuse a buscar a la siguiente persona con la que hablar. Tal vez fuera otro de los empleados. Si tenía suerte, podría lograr que uno de ellos me revelara la verdad sobre lo que estaba sucediendo en la sala de la puerta gris. Una vez más, comencé a buscar en los registros de cualquiera que hubiera trabajado en la guardería Apisan. Me llevó un tiempo encontrar a alguien que estuviera dispuesto a hablar conmigo. La mayoría de los ex empleados a los que les pregunté estaban demasiado ocupados o simplemente no querían dar una entrevista. Algunos de ellos también me dijeron groserías. No podía decir si estaban enojados porque me había enterado de lo que estaba sucediendo hace tantos años o si tenían miedo de lo que podría pasar si me revelaban más secretos. Aún así, logré localizar al menos a una persona que estaba dispuesta a contarme sus experiencias de trabajo en Apisanda y Caré. El señor Smith, como lo llamaremos, trabajaba como conserje en la guardería cuando todavía estaba en funcionamiento. Había logrado conseguir el trabajo solo porque su tía también estaba a cargo de una de las oficinas centrales allí. Sin embargo, el señor Smith se había mudado a otra ciudad desde que la guardería cerró hace años. Esto significaba que no podía entrevistarlo en persona, así que nos enviamos correos electrónicos. El señor Smith explicó que había padecido algún tipo de narcolepsia desde que era adolescente y que también tenía antecedentes de sonambulismo. Los médicos no pudieron determinar qué estaba causando su condición, pero tampoco pudieron encontrar ningún otro efecto adverso para la salud relacionado con ella. Sin embargo, esto todavía le dificultaba encontrar trabajo. Me dijo que estaba agradecido de que su tía lograra conseguirle un trabajo en la guardería Apisan. Tenía muchas preguntas y no estaba seguro de cuál hacer primero. Después de recibir su primera respuesta, le escribí de nuevo. Quería saber cómo había podido conservar su trabajo a pesar de su condición. ¿Estaba tomando medicación para ello? ¿Cómo lo trataban los demás empleados y los niños? Pasaron un par de días antes de que recibiera alguna respuesta de él. Abrí rápidamente el último correo electrónico de respuesta del señor Smith y comencé a leer. Me respondió que su tía le prepararía un té de hierbas especial que lo ayudaría a mantener bajo control su narcolepsia. Al parecer, creía firmemente en la medicina herbal y dijo que era mejor que cualquier medicamento estándar del mercado. El señor Smith escribió que el té era bastante amargo y que odiaba beberlo, pero que tenía que beberlo si quería conservar su trabajo. Sin embargo, en ocasiones, su tía se quedaba sin las hojas necesarias para el té y él terminaba quedándose dormido. Esto provocó que otro empleado fuera y se asegurara de que no se lastimara accidentalmente a sí mismo ni a los demás. En cuanto a cómo lo trataban los demás, el señor Smith explicó en su carta que los niños eran en general muy amables con él. La mayoría de ellos eran bastante curiosos y le hacían muchas preguntas mientras trabajaba. Algunos actuaban como una molestia, pero no recordaba que ninguno de ellos fuera demasiado problemático. Por otro lado, los demás empleados parecían sentirse incómodos a su alrededor. Explicó que sentía que parecían extremadamente cautelosos a su alrededor. Además, señaló que su tía siempre lo vigilaba de cerca. Sin embargo, no estaba seguro de si esto se debía a su condición o alguna otra razón. Eso hizo que se formaran más preguntas en mi mente. ¿Por qué los demás empleados se sentían incómodos a su lado? ¿Era porque era el sobrino de uno de los superiores? ¿O había otra razón? Y estaba el asunto de que su tía lo vigilaba de cerca. Tal vez estaban tratando de mantener en secreto todo el asunto de la habitación de la puerta gris. Tal vez tenían miedo de que se enterara de lo del perro y contactara a la policía. Tenía que saber si sabía algo sobre la habitación.
Rápidamente escribí una respuesta y le pregunté si sabía algo sobre una habitación grande y vacía y niños que habían sido atacados por algún tipo de perro. Pasaron un par de días más hasta que recibí otra respuesta del señor Smith. Abrí la respuesta y comencé a leer. Dijo que no recordaba que hubiera ningún tipo de perro en la guardería. De hecho, señaló que no se permitían animales en la propiedad y que colocaba trampas para mantener alejadas a las ardillas y los ratones. Su tía también era muy estricta con respecto a no permitir mascotas. Lo más probable es que se debiera a posibles alergias que pudieran tener los niños. El señor Smith explicó en su respuesta que tal vez el perro que Alice afirmaba que la había atacado era simplemente alguien con un disfraz de perro de aspecto barato, que tal vez la habitación se había mantenido apenas iluminada para que los niños que estaban allí no se dieran cuenta de que era falso, y que los arañazos y mordeduras eran simplemente el resultado de que tropezaron y se rascaron accidentalmente. Para mi sorpresa, él también había estado en la habitación de la puerta gris varias veces. Curiosamente, señaló que siempre era cuando no tenía té para beber. Se despertaba en la habitación. No estaba seguro de si alguien lo había trasladado allí para que pudiera dormir sin estorbar a nadie, o si había estado sonámbulo otra vez y simplemente tropezó allí por error. El señor Smith explicó que la habitación originalmente iba a ser un gran armario de almacenamiento para varios materiales relacionados con las manualidades, pero nunca se terminó debido a los recortes presupuestarios. Escribió en su respuesta que su tía no quería que el área se desperdiciara, por lo que decidieron usarla como un medio para castigar a los niños que se portaran mal. En su opinión, alguien probablemente compró un disfraz de perro y lo usaría mientras aterrorizaba a los niños que enviaban a la habitación, como un medio para inculcar el miedo al castigo. Envié un último correo electrónico al señor Smith agradeciéndole por tomarse el tiempo de responder mis mensajes. Todo el asunto de Abby Sandaikar estaba empezando a tomar forma. Por lo que había podido averiguar a través de las diversas entrevistas tanto de estudiantes como de empleados, los niños que se portaban mal eran enviados a un gran espacio vacío llamado la sala de la puerta gris. Había un perro, o posiblemente alguien disfrazado de perro, que perseguía a cualquier niño que fuera enviado allí. Finalmente, dicho niño era llevado a un lugar seguro antes de que el perro pudiera causar algún daño grave. Solo quedaba una cosa por hacer. Iba a entrar en la guardería Apisan y a investigar por mí mismo la infame sala de la puerta gris. Tenía que ver por mí mismo si había algo que pudiera resolver este extraño encubrimiento. Pasaron varios minutos mientras conducía hacia el campo y el edificio abandonado. Aparqué el coche en la entrada y respiré profundamente unas cuantas veces. La puerta de entrada no estaba cerrada con llave, lo cual fue una suerte para mí. La abrí con cuidado y comencé a mirar dentro. El interior estaba sucio y cubierto de una capa de polvo. Había telarañas esparcidas sobre varios escritorios y sillas que no se habían usado en mucho tiempo. Un olor a humedad llenaba la casa y se mezclaba con el olor a heces y orina de las ratas que ahora habían hecho del lugar su hogar. Era nauseabundo, por decirlo menos. Después de explorar varias áreas diferentes, pronto encontré la amenazante puerta gris que, según se decía, conducía a la temida habitación. La puerta era bastante pesada y me tomó varios intentos antes de lograr abrirla a la fuerza. Tal como Elise lo había descrito, la habitación estaba oscura y vacía, con un piso de tierra y una bombilla sucia. La bombilla se había fundido hacía mucho tiempo, así que usé un escritorio viejo para mantener la puerta abierta y poder ver algo. Pude ver tenues manchas de sangre en el suelo y en la pared, pero no podía decir a quién o a qué pertenecía la sangre. También había marcas extrañas en la pared. Miré más de cerca y podría haber jurado que se parecían a marcas de garras de algún tipo. Mientras continuaba examinando la habitación, noté varias huellas en la tierra. Muchas estaban descoloridas o habían sido pisoteadas unas sobre otras. Pero aún podía distinguir algunas. La mayoría de ellas eran huellas de niños. Parecían como si sus creadores hubieran estado huyendo de algo. Había otro conjunto de huellas que me llamó la atención. Las examiné de cerca. Definitivamente podía distinguir las almohadillas, las garras y los dedos individuales de los pies en al menos una de las huellas. No se trataba de una persona con un disfraz barato.
La guardería Avisan había estado usando un perro para aterrorizar a los niños. Tenía que dejarles saber a las personas lo que habían estado ocultando durante todos esos años. Sin embargo, mientras salía de la guardería y me dirigía a mi auto, había un aspecto en esas huellas que me inquietaba. ¿Desde cuándo los perros caminan en dos patas?